Bienvenidos amigos, en este tutorial te traigo 3 estupendos efectos que puedes hacer en Kdenlive y que llevarán tu edición a otro nivel. Son 3 efectos que, aunque te puedan parecer complicados, son muy sencillos de hacer en Kdenlive y te los voy a explicar paso a paso. El primero, eliminar marcas de agua. Solo tienes que arrastrar el efecto, ya verás. Estamos en nuestro editor, voy a bajar este clip que tenía por aquí a la línea de tiempo. Hago zoom en el timeline para trabajar mejor. Al ser en formato vertical he ampliado un poco el clip para ver mejor el texto o marca de agua. Solo tenemos que ir a la pestaña de efectos y en la sección de alfa, enmascaramiento y recorte, Kdenlive nos proporciona un efecto llamado Spot Remover. Solo debemos arrastrarlo sobre el clip y puedes ver que nos aparece un recuadro rojo. Se trata simplemente de que coloquemos ese recuadro sobre nuestra marca de agua o texto y ajustemos su tamaño a la zona que ocupa la marca de agua. Ese recuadro lo que hace es tomar partes de la imagen que le rodea para crear un difuminado interior que tapará el texto, logo o lo que sea. Hay que tener en cuenta que cuanto más ajustado a su tamaño al texto, mejor funciona. El efecto tiene posibilidad de animación, por si lo que deseas es que desaparezca gradualmente. El segundo efecto, muy vistoso pero sencillo de hacer en Kdenlive, es animar un texto curvado. Estando en nuestro editor vamos a crear un clip de color para colocar como fondo. Lo arrastro a la línea de tiempo y le ajusto la duración. Ahora vamos a crear un título. Es mejor que hagamos un texto algo largo para ver mejor la curvatura que le damos al texto. Le cambio la fuente y le doy algo más de tamaño. Una vez tenemos nuestro texto, lo arrastramos a la pista superior de la línea de tiempo. Nos iremos a los efectos y en la sección de RV360 y 3D buscamos un efecto llamado VR360 Transform. Lo aplicamos sobre el clip del título. Nos posicionamos al inicio del clip y en las opciones del efecto marcamos el primer fotograma clave. En los valores de Pitch y Rule ponemos aproximadamente 31 y 46. Eso lo que hace es que le hemos dado una curvatura al texto y una ruta a seguir. Ahora nos desplazamos a la posición del final del clip. Creamos un nuevo fotograma clave y vamos a poner de valor en JAP -360. Eso le indica que cuando acabe el texto por un lado, continúe la animación por el otro. Veamos cómo queda. ¿Te ha gustado? Jugando con los valores de ese efecto podemos crear llamativas animaciones para títulos, mensajes, etc. El tercer efecto, también muy sencillo, lo voy a aplicar sobre texto, pero en realidad se aplica en cualquier transición. Estando en nuestro navegador bajaré a la línea de tiempo este clip de las Ramblas de Barcelona. Ampliaré el zoom del timeline. Aquí al final, que parece tener una zona negra, lo recortaré. Ahora vamos a crear un clip de título. Podéis poner el mensaje que queráis y usar cualquier tipo de letra, pero si tiene algo de cuerpo se verá mejor el efecto. Una vez lo tenemos, le damos a crear título. Lo arrastraremos sobre el clip de las Ramblas, pero le dejo un espacio delante y otro al final, para que no ocupe toda la duración que el clip de fondo. Ahora, si veis el botón inferior derecho del clip, solo con darle o arrastrarlo se nos crea un rectángulo de composición llamado Wipe. Es la forma como se hacen en Kdenlive las composiciones y las transiciones, de las cuales en breve os haré un interesante tutorial. Este Wipe que nos sale por defecto podemos acortarlo para que no se aplique a toda la duración del clip. ¿Y qué es lo que hace? Si nos colocamos fuera de su alcance para darle a reproducir, podréis ver que su efecto, por defecto, es un fade out, es decir, desaparece progresivamente. Pero si nos vamos a sus propiedades, y esto es lo interesante, donde pone método de transición, podemos desplegar todos los tipos de transición que tenemos instaladas y que podemos usar. Vamos a probar primero este. No parece ser muy visible, probaremos el dámero pequeño. Está bien, pero a mí el que me gusta es el de nube, que lo usé en el clip de muestra. Si abrimos en este icono de aquí, podréis ver otros tantos tipos de transición hechos por la comunidad y gratis.
Los de la palomita verde es que los tengo instalados. Los demás, al pasar el puntero sobre ellos, veréis que aparece en la esquina superior un botón para instalarlos. Esta es la magia de Kdenlive. Cientos de recursos gratis y que incluso tú puedes crearte. Pero eso os lo contaré más adelante en el tutorial de transiciones. Por lo tanto, si quieres estar al corriente de cuando salga, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Espero que os haya sido de interés y si es así, compartid el vídeo y darle like. Solo con eso ya me estaréis ayudando. Muchas gracias y sigo trabajando para traeros lo mejor en edición de vídeo y creación de contenido. Un abrazo amigos. Chao.